Para que siga. Muy buenos días, Iglesia de Cristo. Estamos agradecidos al Señor porque es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra. Cuando nosotros preparamos los temas, hermanos, somos edificados. Aprendemos de la palabra de Dios y es un gozo el poder compartir con la Iglesia del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. La paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Esta mañana vamos a compartir un tema muy sensible a cada uno de nosotros. Y vamos a leer en la Biblia en Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 18, y ver si lo que vamos a expresar esta mañana tiene algún fundamento en la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Lucas, capítulo 4, versículo 17, dice así. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la tercera frase: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hemos compartido en dos reuniones anteriores, primeramente, que el Espíritu del Señor está sobre mí, donde estamos declarando lo que dice la Biblia, que la vida cristiana comienza con una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu nos da convicción de que somos pecadores, estamos pristos, no podemos salvarnos por nosotros mismos, y finalmente nos da la convicción de que solo en Cristo encontramos la solución para nuestros problemas morales y espirituales. Y en ese momento no sabemos precisar cómo ni con las palabras exactas, pero Dios produce algo en forma sobrenatural. Nacemos de nuevo y a partir de ese momento somos hechos templo del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, después tenemos que andar en el asunto de la llenura y todo eso que estamos muchas veces hablamos aquí, pero a partir de ese momento, el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestra vida, comienza a vivir dentro de nosotros, y así nacemos. Luego, seguimos en el proceso, porque hay un proceso de crecimiento, y esto es lo que trata aquí en Lucas, según una de las luces que el Señor nos ha dado. El próximo paso es buenas nuevas para los pobres. Estuvimos compartiendo el mes pasado que una de las buenas noticias que el Evangelio nos ha dado es que nos ha cultivado la dignidad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Estuvimos puntualizando el mes pasado, no somos una baratija barata. Somos un caro, una cara hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Ni todo el oro y la plata del mundo pueden compararse en el valor y en el poder que la sangre de Cristo opera en nuestras vidas. Porque nos limpia nuestras conciencias, limpia nuestras almas, nos libera del poder de Satanás, donde estamos sujetos a la voluntad de Él. Nos da esa libertad, nos da el gozo del Espíritu Santo, nos da una nueva apertura, una nueva libertad, y de alguna forma esa dignidad de ser hijos de Dios, a pesar de nuestras características personales, Dios comienza a cumplir sus propósitos en nuestras vidas, nos empieza a guiar, nos empieza a preparar. Entonces, comenzamos con el Espíritu de Dios, el Señor sigue afirmando esa realidad de que somos hijos de Dios. Quiero decirles que esto es muy importante para mí.
Yo vine de lo más bajo, que era un chorro, que era un drogadicto no, era un gay, era un prostituto y era medio inclinado al suicidio. Mucha gente me rebajó. Mirá de dónde venís. Mirá lo que sos vos. Entonces, uno de alguna forma se sintió disminuido porque lo disminuyeron sin darse cuenta. No lo hacían a propósito. Era un poco el espíritu de la época, tanto tiene, tanto vale, pero Dios valoriza nuestra vida, no por lo que tenemos ni por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si eso no es valioso para nosotros, entonces, mi querido hermano y hermana, vamos a tener que revisar y evaluar nuestros valores. Porque no estamos aquí porque somos mejores que nadie. Estamos aquí, Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, me limpió, me levantó, entonces me dio esa dignidad. Y finalmente, en esta mañana, vamos a estar compartiendo entonces el título, no huyas del dolor, evita sufrir. Después de la propaganda en el Facebook, el tema de esta mañana va a ser pare de sufrir, porque en cierta medida, pare de sufrir en el cristiano tiene mucho significado. ¿Amén? Entonces, una de las cosas, la primera cosa que vamos a mirar esta mañana es la siguiente. Este título es contradictorio, pareciera que fuera contradictorio. Nos dice, no huyas del dolor, pero sí evita sufrir. ¿Cuál es el enfoque prioritario para este tiempo? ¿Cuál es el enfoque prioritario para este tiempo? Amén, gloria al Señor. Hay una frase por ahí que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Saben quién dijo esta frase? La competencia. Lo dijo Buda. Entonces no se puede mencionar acá. ¿Cómo va a mencionar acá la frase de Buda? Pero ¿saben que esta es una frase que es fruto de la observación? Tiene mucho trasfondo de realidad. Miremos lo que dice la frase. Primero, el dolor es inevitable. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tenido un dolor? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí no han tenido un dolor? Levanten la mano. ¿Nunca tuvo un dolor? Bueno, si el hermano nunca tuvo un dolor, es Superman. Tuvo. Bueno. Voy a subir un poco la pila entonces, a ver. Todos hemos tenido un dolor porque el dolor es físico, está relacionado con nuestro físico. Aparte, la Biblia nos dice, eso es algo que todavía no tengo bien claro, si Dios nos creó con dolores o no, pero lo cierto es que después que el ser humano pecó, cayó, desobedeció a Dios, el Señor le dijo a la mujer: con dolor darás a luz todos los días de tu vida. ¿Te dolieron los 6 hijos? 6 hijos por parto natural. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás. Se baja solo. Entonces, esto vamos a ver si lo buscamos de una manera que no sé. Ahora, ¿me escuchan? Al hombre le dijo: con dolor comerás todos los días de tu vida. ¿Cuántos hombres que están acá pueden decir que no les cuesta ganar un dolor, el peso? Que no sufren por ganar el peso. Que no duele ganar el peso. Algo que recibe una herencia, ¿verdad? Entonces, el dolor, eso tenemos que identificarlo, tenemos que tener bien definido el asunto. El dolor es inevitable porque es físico, está inherente a nuestra naturaleza humana, pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento está en la persona, viene a la persona en determinado momento, pero somos nosotros quienes decidimos si seguimos sufriendo o salimos del sufrimiento. El dolor es físico, pero el sufrimiento es emocional. Tiene que ver y se relaciona con las emociones, con lo que pienso,
con lo que siento y cómo actúo en base a eso. La ciencia de la salud mental hoy nos enseña algo que no sabíamos hace 40, 50 años atrás. Digo esto porque, miren, yo tengo 52 años de cristiano. Hace exactamente 49 años, yo me presenté ante la esposa de un pastor, a la casa del pastor. Estaba el pastor por ahí, hablé con la esposa, y entonces dije lo siguiente, que yo tenía muchos traumas. Estaba dando a entender que estaba con una carga adentro. ¿Saben lo que dijo el pastor? En mi tiempo no se hablaba de trauma. Y con eso se terminó la conversación. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Durante años, casi 40 años de mi vida cristiana, tengo 52, estuve guardando todas las cosas de mi pasado. Los miedos, lo que es peor, la culpa, la falta de decisión, la inseguridad. Y a mí esas cosas me tuvieron frenado. Pero no lo podía hablar, porque ya en ese entonces se me marcó, se me dijo, en mi tiempo no existían los traumas. Entonces, uno mira un poquito para atrás, no puedo culpar a la esposa del pastor por eso, no lo puedo culpar, porque hace 40, 50 años atrás no se hablaban de estas cosas, eran desconocidas para nosotros. Entonces, en este sentido, llegó un momento que tuve que perdonar a la esposa del pastor que me lastimó, el tipo que tuvo un cuchillo clavado por mucho tiempo, y yo quería expresar, pero no podía porque digo, si abro la boca, me van a caer. Entonces, hoy por hoy, relacionamos que el sufrimiento emocional nos afecta interiormente. Pero también la ciencia de la salud dice que cuando un sufrimiento es prolongado, afecta nuestra salud física, produce las enfermedades esas que se llaman psicosomáticas. Somatizar, o sea, somatizamos, hay un dolor, hay una angustia en el alma, en el corazón, y de alguna manera se refleja en el cuerpo. No sé, quizás muchos han tenido esa experiencia, vas al médico, te haces todos los chequeos, todos los estudios y todo te da bien. Entonces te preguntas, ¿por qué mi cuerpo reacciona? ¿Por qué yo me siento mal? Y ese yo me siento mal es porque hay algo en el interior, hay algo que está mal allí y que se expresa, se demuestra de alguna forma. Aquí diferenciamos entonces en este punto número 1 el dolor y el sufrimiento. El dolor es físico, es una reacción física. Te duele, te lastimaste, te pegaste, es un dolor real. Pero el sufrimiento tiene que ver con las emociones. Y al tener que ver con las emociones, entonces, ¿qué dice con la palabra de Lucas? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero todos nosotros tenemos que diferenciar. Una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento es opcional. Número 2. La tendencia de divinizar el dolor. ¿Cuáles son algunas de las reacciones que hacemos en cuanto al dolor? La tendencia de divinizar es saltar, glorificar, endiosar, poner el grito en el cielo por cualquiera de las vivencias que nos tocan en la vida diaria. ¿Cuántos están familiarizados con eso? Ponemos el grito en el cielo por cualquier cosa. Pero cuando hablamos de tendencia de divinizar el dolor, nos estamos refiriendo específicamente a una realidad que se comprueba muchas veces en el seno familiar, que la persona prioriza su dolor. La autocompasión, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, yo tengo que sufrir. Ay, pobrecito de mí, a mí me tocan todas las malas. Ay, pobrecito de mí, hoy me duele esto, mañana me duele aquello. La autocompasión.
es una compasión desmedida que tenemos de nosotros mismos ante el dolor físico o ante el dolor emocional. A mí nadie me comprende. También. Nadie me comprende. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Si usted estuviera en mi lugar, usted sabría lo que yo siento. ¿Qué más? También tenemos que se utiliza como una manipulación para llamar la atención. Esto lo notamos mucho en las personas muy mayores, en las personas que están solas, que pasan muchas horas del día solas. Entonces, no decimos, porque no somos quienes para decir si es físico o es emocional el dolor que siente, pero sí lo utilizan como una forma de manipulación para que se esté atento, para que se le cuide, para que se esté al lado, para que se le apoye. Eso es una gran realidad. Pero hay personas no tan mayores que en virtud de las experiencias malas que han tenido en la vida, entonces en el seno familiar castigan a los demás. Lo castigan de alguna manera, lo utilizan para manipularlo, lo utilizan para hacerlo sentir mal, lo utilizan para reclamar atención sobre uno mismo. ¿Estás familiarizado con eso? Mi padre continuamente estaba lamentando, sí, porque ustedes, los hijos, se van de la casa y después nos dejan tirados. Lo repitió hasta el día que corté relaciones con él. Porque me daba cuenta que cada vez que hablaba con él y me tiraba esa pesada, a mí me afectaba. ¿Y dónde me descargaba? Con mi propia familia. Entonces un día que percibí la realidad, le hablé de alguna manera, pero era imposible hablar con él porque, ¿sabe? Mi padre cuando no podía ganarla con los argumentos me agarraba a trompadas. La última vez que me pegó yo tenía 36 años. Fue la última vez, porque a partir de ese entonces hizo un corte. Tuvimos 4 años sin hablarnos. 4 años. Porque a mí me creó un conflicto interno tremendo. Estábamos pastoreando la iglesia el 4 de octubre. Me resucitó todo mi pasado, todas mis cosas. Me dejó con un conflicto que yo no era más grande de lo que yo podía resolver. En ese entonces el previsto era el pastor Julio Gómez. Hablé con él y dije, no puedo continuar así, porque tengo algo que me está afectando terriblemente, y le corté la situación. Entonces esto me enseñó después con el tiempo una realidad que a nosotros nos cuesta identificar muchas veces, que las cosas de nuestro pasado que nosotros no resolvemos nos pasan factura después, aún cuando seamos cristianos. Entonces tiene que haber un momento en la vida que tenemos que identificar que hay personas que nos manipulan con los sufrimientos, personas que utilizan el sufrimiento para manipular a otros. Realmente también le sacan provecho. Y le sacan provecho porque obtienen lo que quieren, la atención y todo aquello que esa persona está necesitando. Creo que podemos pasar al tercer punto, que es algo más, ¿no? ¿Algo más? ¿Sabes por qué le sacan provecho? A ver. Porque trabajan con la culpa. ¿Quién sabe lo que es la culpa? Sean honestos. Eso es sentirse culpable, sentirse mal. Uno está durmiendo de noche y está soñando con aquello que un incidente cotidiano y uno se despierta sobresaltado. ¿Sabe? No me canso de decir, mi querido hermano, que la culpa no es de Dios. La culpa es del diablo. Porque ¿qué hace la culpa? La culpa nos hace esconder, la culpa nos hace evitar enfrentar las cosas, la culpa hace que fabriquemos una careta para presentar que todo esté bien. La culpa siempre será del diablo, pero Dios, por su Espíritu Santo, trabaja para convicción para el cambio. Nos dice así: vos tenés un problema, hay que solucionar. El diablo te dice: vos tenés un problema, ¿qué va a decir la gente? Muchacho, escondete, hacé la vista gorda, andate de acá. Y muchos hermanos que están afuera, que han experimentado la conversión,
han dejado de congregarse por la culpa. No saben manejar el tema de la culpa. Y he constatado en los últimos 10 años de recorrer iglesia que hay muchísimos cristianos, no todos, hay muchos cristianos que están afectados por la culpa. Todos tenemos un problema, ¿sí o no? Todos hemos sido golpeados en la vida, ¿sí o no? Todos hemos metido la pata, ¿sí o no? De alguna forma hemos cometido muchos desaciertos, muchas veces esos desaciertos. Miren, como predicador, cuando no resolví las cosas, estaba predicando y de alguna forma el recuerdo de las metidas de pata mía vino acá. Entonces me eso mismo, me sacó la estabilidad, la coherencia, empecé a dudar por dentro. Entonces mi predicación perdió efectividad. Porque la gente que está sentada, cuando ve esos cambios en uno, se da cuenta. Y bueno, pasé mucho tiempo con el tema de la culpa hasta que comprendí, en el año 2013, una parada de todo el año, estuve buscando a Dios desde enero hasta diciembre, estuve con la actitud, Señor, tenés que hablarme, tenés que mostrarme dónde está el problema. Y uno de los problemas que yo tenía era que me dejé arrastrar por la culpa. 40 años de mi vida cristiana afectado por la culpa, por el miedo, por el sentido de menospreciarse a uno mismo, y el diablo estaba de fiesta conmigo. Hasta que comprendí, hermano, que Cristo nos aceptó tal como somos. Cristo nos perdonó a pesar de nuestros muchos pecados. Y Cristo nos limpió. Y dice en Isaías, el Señor echó tras sus espaldas todas nuestras rebeliones. Si Él hizo eso, ¿por qué razón en mi mente voy a estar con aquellos recuerdos que me mortifican, que el diablo sabe explotar muy bien? ¿Ven? Entonces la culpa nos trabaja con la culpa y nos estanca. Finalmente, en el punto 3, Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón. Aquí viene la buena noticia para cada uno de nosotros. Se puede vivir quizás un tiempo con el dolor físico. De hecho, conocemos casos en los cuales pasan años, pasa tiempo y el dolor físico persiste. Oramos y parece que no hay respuesta de Dios en cuanto a eso. O sea, se puede vivir. Se llega un momento que se tolera ese dolor físico. Pero si Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón, ¿qué significa? Si Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón, ¿qué es lo que significa? Hay algunas consideraciones y con eso queremos terminar. Número 1. La determinación de dejar de sufrir. Hermanos, aquí ya no es una decisión. Es una determinación, es algo que nos proponemos y es algo en lo cual nos apoyamos. Pequeña definición o sinónimos de la palabra determinación es una firmeza de carácter. Hay momentos en que hay que plantarse, hay que decir hasta aquí y basta, hasta aquí y voy a cambiar mi forma de ver las cosas. La resolución, el decir, sí, hasta aquí hice las cosas de esta manera o permití que las cosas fueran así, pero a partir de ahora ya no más. El valor para alcanzar las metas. Cualquier meta, ya sea material, espiritual, cualquier meta que nos propongamos, hay que tener valor, porque no es fácil. Agradezco y me bendijo el testimonio de mi hermana, que no lo conocía, el talento que Dios te ha dado para cantar, seguí cantando, y quizás el enemigo, como tú me dijiste, muchas veces habló a tu corazón, a tu mente, con que todo lo negativo, pero había un potencial ahí, había algo precioso que Dios quería usar. Y es una meta alcanzar, seguir alabando al Señor con las canciones en tu caso. Perseverar a pesar de los desafíos. Es perseverar, no es rendirse, no es bajar los brazos ante el primer problema, sino perseverar.
Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo personal. Nosotros hemos vivido en carne propia, lo hemos sufrido, sabemos lo que es este tema, como muchos de ustedes, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de que cuando te sentís abrumado, cuando te sentís que no sos vos, que caminás por inercia, cuando se te viene el mundo encima. O sea, sabemos de lo que estamos hablando. Ahora estaba recordando que hace 2 años, en abril de hace 2 años atrás, pasé como una pequeña crisis de depresión, como que me había desanimado y como que veía que no había salida, que todas las cosas eran siempre las mismas. Ya habían pasado 8 años desde mi viudez y estaba en esa situación. Pero ese día caminando por la calle, empecé a citar palabra de Dios, palabra que le compartía a una persona y la tomé para mí y dije: hasta aquí, se terminó. Ya no voy a cambiar la situación sigue siendo la misma, pero hasta aquí. Hasta aquí no voy a permitir más que el enemigo juegue conmigo ni que me afecte el dolor que siento. No me voy a olvidar de las cosas, pero sí voy a permitir que no me duela más. Y hermano, fue una determinación firme, porque a partir de ese momento, hace 2 años atrás, Dios comenzó a tratar y a darme fortaleza en esa área. Como resultado apareció yo. Al tiempo, lo fue inmediato, al tiempo. La determinación de dejar de sufrir. Les conté que bueno, a raíz de lo que mi padre me hizo, que me pegó a los 36 años, que me creó una crisis, tuve que dejar el pastorado en la iglesia 4 de octubre en San José, pero en los 2 años siguientes que anduve como perro cancha de bocha, el Espíritu de Dios me fue fortaleciendo y fui tomando algunas determinaciones que me han bendecido extraordinariamente. La madre de mis hijos en aquel entonces se horrorizó un poco: vas a dejar el pastorado, vas a dejar lo otro, ¿qué va a decir la gente? Pero el asunto, ¿sabe qué? Que después de 2 años que estuve como perro cachaocho, efectivamente, Dios comenzó a tratar conmigo y las cosas que el Espíritu de Dios me fue mostrando cambiaron mi mensaje. Y la primera vez que tuve que predicar después de 2 años fue en Colonia. Estaba el pastor Pedro Suez, que algunos de ustedes lo habrán conocido. Y prediqué un mensaje. Cuando terminó el culto, los diáconos de la iglesia se reunieron para darme las gracias por la palabra que había dado. Entonces me di cuenta ese día que ese trance amargo en el cual tuve que tomar la determinación, que muchas veces no es fácil, porque la determinación significa ser corto. Sin embargo, Dios lo llevó para bien. ¿Amén? Entonces, hay que determinarse a veces en ser cortos. Tomar esa postura, esa resolución, dice: hasta aquí llegamos. Número 2. Debo dejar de concentrarme en el problema y buscar, sí, la solución. El problema está, no lo podemos evadir. No podemos hacernos los tontos y decir la, y no. El problema está, el problema es real. Pero lo que tenemos que hacer ya no es enfocarnos en el problema, sino saber que hay una solución. Buscar la vuelta, mirarlo desde el punto de vista que quieras, pero va a haber una solución, y más en Cristo. Dice: sanar a los quebrantados del corazón. Y el quebranto es un problema. Y Cristo nos exhorta, nos anima, nos impulsa a que dejemos de sufrir, porque Él fue el varón de dolores, experimentado en todos los quebrantos. Y Él nos invita ahora a que pongamos nuestros dolores a sus pies y los pongamos en sus manos. Y una vez que lo dejamos aquí, ya no lo tomamos más. Y de alguna forma el Espíritu de Dios trae sanidad interior. Algunos de nosotros hemos cometido el error, me consta porque yo lo hice, dilatamos el problema. En vez de enfrentarlo, en vez de encararlo, en vez de confrontar los problemas, lo vamos dilatando, vamos a decir: bueno, algún día se va a arreglar, ya va a venir el tiempo que todo se va a resolver. Y muchos de nosotros hemos aprendido que el tiempo no resuelve nada. Lo único que uno hace es dilatar el problema,
se agranda el problema, pero Dios quiere que dejemos de sufrir. ¿De qué manera? Acudiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejémonos de concentrar en el problema y aferrémonos a la solución que Dios pone en nuestro camino. Número 3. Número 3. Vendar y sanar. Saben que en un momento leí el Salmo 147, donde David expresa allí una situación puntual. Y él menciona que fue curado, pero también fue vendado. Usa esos dos términos. Y busqué que en la antigüedad se solía, ante las situaciones de lastimaduras, heridas, enfermedades, se solía lavar, es algo que se aplica ahora también, pero esto es de la antigüedad. Se solía lavar la herida, se aplicaba un ungüento que podría ser miel o alguna cosa sanadora, y luego se vendaba la herida. Pero la venda no que permanecía siempre, sino que había que estar cambiándola. Y esto me llevó a pensar en que Jesucristo, cuando viene a nosotros, nos lava con su sangre preciosa de todos los errores y de todos los pecados. Jesucristo aplica en nosotros el poder sanador que es la palabra. Cuando la palabra viene a nuestro corazón, ella produce algo, ella hace algo, porque es la palabra de poder que está actuando en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vendamos, en aquel entonces usaban unas tiras de lino, es el proceso. El vendar en nosotros es el proceso, el tiempo que nos lleva a curar nuestras heridas. Y en este proceso es algo interesante. Dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 4, Ezequiel 34, versículo 4, está hablando acerca de los pastores de Israel. Dice, no fortalecieron a la débil, ni curaron a la enferma, no vendaron la carnicebrada, no volvieron a redir la descarriada, ni buscaron a la perdida, sino que se han enseñoreado de ella con dureza y con violencia. ¿Cuál es el mensaje? El Señor está dispuesto a sanarnos también, pero sabe, muchas veces nos usa a nosotros para vendar las heridas de alguien que está sufriendo. ¿Sí? Muchas veces nos usa a nosotros, a ti y a mí, para sanar a las personas que están lastimadas. Cuando quedé viudo, el 16 de marzo del 2023, no tuve consuelo de personas. Al contrario, algunos que se arrimaron vinieron a cajotear. Bueno, bebé, ¡sigue adelante! Sí, con este tono. Y en ese momento uno no estaba para estar recibiendo reprimendas ni palabras bravas. Pasaron 5 meses, me desperté una madrugada que no pude dormir, grité como loco, Señor, hasta aquí. Ya no aguanto más, porque estaba sufriendo realmente la soledad, estaba sufriendo. ¿Saben que en esos 5 meses nadie me llamó por teléfono? Y a las 8:30 me levanté, afronté el mate, agarré a mi perro, un perrito chiquito que tengo, se llama Tintín. Tintín, le hablé a Tintín, le dije, Tintín, mamá se fue y acá estamos los dos solos, como perros. Y en eso suena el teléfono. Me llama la hermana Rita, Rita de acá. Tuvo 40 minutos hablando conmigo. Los primeros 20 minutos fueron lindos, fueron suaves, fueron agradables. Los otros 20 minutos me dio una zapatillada, una cepillada. Me rezongó, me dijo de esto, lo otro y aquello. ¿Sabes cuando terminó de hablar? Yo no sabía qué pensar. Pero ese día, después que me llamó, agarré un lápiz y un cuaderno y empecé a anotar algunas cosas que tenía que mejorar. Y una de las cosas que hice para empezar a levantarme, digo, voy a llamar a todos los hermanos viudos que conozco de la Asamblea de Dios. Entonces empecé a llamar a uno y a otro, cómo sufriste el trance, cómo pasaste la viudez, tanto hombres como mujeres, y la verdad que me llevó una sorpresa enorme. Hubo una hermana del norte que quedó viuda, y dice, yo no tuve tiempo de llorar. ¿Por qué?
Porque los hermanos del distrito me rodearon de tal manera, no me dejaron sola, me invitaron a predicar aquí y allá. Estuve acá, estuve ocupada todo el tiempo, no tuve tiempo de llorar. Más o menos a las 5 de la tarde, cuando tomaba mate con mi esposo, ahí me empezaba a poner media melancólica, pero en ese momento yo lo que hacía era ponerme a cantar alabanza. No tenía ganas de cantar, pero empezaba a cantar, a alabar al Señor, a recordar tu gloria, su poder a través de muchos coros. Y entonces sentí que era fortalecida en el espiritual. Y eso fue lo que me ayudó a ir levantando poco a poco. No estuve sano, pero comencé el proceso. Un proceso que llevó mucho tiempo. Entonces, sanar la carne quebrada, vendar a la persona significa que yo como parte de la iglesia de Cristo me arrimo a alguien que está sufriendo. No lo dejo solo. Con la viudez hay un pensamiento general que lo investigué y lo palpé. Dice, cada uno se tiene que arreglar como pueda, porque cada uno enfrenta el proceso de la viudez de diferentes maneras. ¿Es cierto? Pero eso no significa que se tiene que dejar solo a las personas que sufren. Entonces, si hasta ahora no ha sido así, bueno, es tiempo de tomar nota. Vendar es una acción humana, por agarrar la venda. Bueno, sabemos de alguien que está sufriendo, que tiene una pérdida, que está pasando un mal momento, tuvo un golpe, tuvo un divorcio, un hijo le hizo una trastada, tuvo una pérdida de cualquier tipo, y nosotros nos enteramos. Tú y yo nos enteramos. Entonces, en vez de decir que el pastor, pastor, fulano de tal está sufriendo, yo tengo que ir. Porque el Espíritu de Dios me mostró a mí. Entonces tengo que ir con las vendas, la compasión, aún del silencio. Me tocó una vez, estando en la iglesia de Carillones, una hermana perdió a su esposo, un hombre que le hizo muchas tratadas, pero lo amaba. Cuando perdió a su esposo, murió, estaba en San Comeca internado, murió como a las 6 de la tarde más o menos. Me avisan, yo estaba trabajando, me bañé, me vestí, me fui corriendo, y cuando llegué al sanatorio ella estaba saliendo de la sala. Ya se había despedido, ya estaban por dejar el cuerpo, y entonces cuando la vi yo no supe qué hacer, pero lo único que hice fue abrir los brazos y la abracé. Y estuvimos un rato largo ahí en silencio, y ella lloraba, lloraba en voz alta, fuerte. Yo no sabía qué decir, pero la apretaba ahí. Entonces, ella dejó de llorar. Cuando dejó de llorar, dice, gracias, pastor, por el consejo que me ha dado. ¿Qué hice? Dice, nada. El hecho de estar ahí, a mi Señor, y eso, hay que estar ahí, al lado de su piel. Eso es brindar la serie. Amén. Último punto. Cuarto. Sí, último, el dolor es educativo. En este punto citamos Romanos 8:28, que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Y encontramos allí esta verdad, que esta palabra es dada para nosotros, para los hijos de Dios. Toda situación de la vida, todo problema, toda situación que nos toca vivir, algo va a redundar para bien, en algo nos va a ayudar, en algo vamos a aprender. Entonces es educativo. Dice el texto, y sabemos, un conocimiento aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Las buenas y las malas. Las agradables y las desagradables. Las que no duelen y las que duelen. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que de alguna forma Dios utiliza tanto el dolor como el sufrimiento para educarnos, para pulir nuestro carácter, para hacer, ¿saben qué? Se ha dicho, y es una gran realidad, que el dolor, hablando del sufrimiento más que nada, saca lo peor o lo mejor de nosotros. El sufrimiento saca lo peor, saca el animal que tenemos adentro, al indio que tenemos guardado, o saca lo mejor, cosas buenas que a veces uno mismo se sorprende. Todo lo que Dios permite obra para bien. Entonces uno
tiene que perdonar, tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a perdonar. En el año 2013, allá por el mes de octubre, yo tenía un cuaderno donde tenía escrito todas las cosas que tuve que enfrentar sin resolver. Entonces resolví pedirle perdón a algunos. Lo primero que hice fue pedirle perdón a la iglesia. El mes de octubre del 2013 me paré delante de la iglesia para pedirle perdón por algunos atropellos que yo había hecho. Algunos errores inclusivos, algunas cosas, me empeciné en algunas cosas, lastimé a alguien, pedí perdón. Pero a su vez, llamé a algunas personas que me habían lastimado profundamente. Las llamé para decirle, te perdono por lo que me hiciste. Me hiciste mucho daño. Yo hoy quiero decirte, porque entendí que Cristo me ha sanado, que yo debo perdonarte, tenía que hacerlo. ¿Saben cuando uno llega así, a ese punto? La vida sigue con dolores, la vida uno sigue sufriendo. Pero ya no nos afecta tanto como antes, porque uno ya tiene reserva, ya uno conoce algunas herramientas que el Señor nos ha dado, uno ya sabe que el Señor está a nuestro lado a pesar de todo, aunque no procedamos del todo bien, Dios está con nosotros y nos está educando. Entonces uno enfrenta el dolor de diferentes maneras. Finalmente, sin tomar represalias, es decir, no vengarse. Dios no le agrada la venganza. Vos me hiciste esto, yo te pago así. Eso no agrada a Dios. Y cortar con todo aquello para poder salir adelante. Y el quinto punto, la conclusión. Aquí estamos terminando. Hay que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Quiero seguir sufriendo o no? Dolor siempre voy a ganar. Me voy a pegar un martillazo, voy a acordarme de todos los santos. Me voy a caer, voy a quebrar la cadera, voy a romper un brazo, voy a pasar momentos dolorosos. Esos son inevitables, pero de aquí para adelante no voy a permitir que el sufrimiento haga mella en mi espíritu. Eso se llama madurez. Si Dios quiere que seamos maduros. ¿Saben? Cuando uno no resuelve cosas, cuando uno no resuelve el sufrimiento, Dios nos sigue amando como tus hijos, pero se ve impedido de usarnos eficazmente. Su Espíritu Santo encuentra que hay alguna barrera ahí que está estancando nuestra vida y hasta que uno no la deposita en sus manos, entonces no tenemos la libertad de servirle como Dios desea. Debemos rendir al Espíritu Santo nuestro sufrimiento, dejarlo ahí al pie de la cruz. Que el Señor sea acá. La segunda decisión es rendir al Señor tu sufrimiento. Quizás se lo compartiste a alguna persona, le dijiste a alguien, quizás te lo guardaste para ti adentro. No sabemos que cada uno cómo reacciona ante eso, pero sí rendírselo al Señor, en tus palabras y de tu manera. Gloria al Señor. Dios te quiere sano. Eso es algo que tenemos que grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios nos quiere sanos, sanos espiritualmente, sanos emocionalmente. La pregunta es, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Recuerda, cuando preparamos este tema nos acordamos cuántas veces Jesús le dijo a las personas, ¿quieres ser sano? Y era, parecía medio raro, ¿verdad? Si la persona estaba allí con enfermedades, ¿cómo no iba a querer ser sana? Pero precisaba Jesús escuchar sus palabras, escuchar su decisión. ¿Quiere ser sano? También es la pregunta para nosotros. Terminamos con esta palabra del Señor Jesús que dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué es lo que tendremos? Aflicción. La gente es injusta, la vida es dura, no siempre las cosas salen como queremos. En el mundo tenemos aflicción, pero confíen. Yo, dice el Señor Jesús, he vencido al mundo. ¿Y eso qué significa? Que si Él venció, yo también puedo vencer. Si Él venció, yo también puedo vencer. Si Él venció,
tú y yo también podemos vencer. Si Él venció, mi querido hermano, tú también puedes vencer. ¿Nos ponemos bien? Vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque a pesar de que el sufrimiento es algo del cual no podemos escapar, pero sí podemos evitar, pero sin embargo nos golpea, pega, nos descoloca, no sabemos qué hacer, nos desanima, bajamos los brazos, nos estanca, pero Jesús no. Yo he venido para sanar al quebrantado del corazón. Yo he venido para sanar sus quebrantos internos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta buena noticia que no debemos cortar con nuestro sufrimiento. Señor, te pedimos perdón por ser tercos, por empecinarnos tanto, por encerrarnos en nosotros mismos, llevando esas cargas que vinieron de afuera y las asumimos por nuestra propia voluntad y por algún motivo, Señor, nos hemos encerrado en la autocompasión. Te pedimos perdón por eso. Pedimos que el Espíritu Santo esté trayendo sanidad, esté obrando en cada uno, Señor, sanándonos de nuestros recuerdos traumáticos, sanándonos de aquellas experiencias del pasado que nos marcaron y que aún hoy están ejerciendo su peso, Señor. Rogamos que nos libre de todo peso, Señor, y también del pecado que nos asedia. Señor, bendice la congregación, dice cada uno, Señor, tú conoces en particular a cada uno. Rogamos que tu palabra esté confirmada y esté obrando en aquello que cada uno necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás en esta mañana hay una persona que no conoce al Señor, que le gustaría experimentar ese poder de sana. Hacemos mucho énfasis para ver si nosotros podemos buscar una eternidad física, pero Jesús está haciendo aquí énfasis en la serenidad del alma, el dolor y el quebranto interno. Si hay una persona esta mañana que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, quiere experimentar ese poder transformador, le pedimos que el Señor te esté llevando tu mano. Siempre está orando por ti. Venga. Y si no es así, bueno, entonces vamos a estar orando con el Señor. Señor amado, gracias por tu palabra y sabemos que ella va a hacer la obra en cada corazón y en cada vida. Agradecemos, Señor, esta oportunidad de conocer, saber de que tú viniste para sanar nuestro corazón, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pasamos en momentos difíciles. Oh Dios, tú tienes el poder para actuar allí en nuestro corazón, donde quizás nadie sabe, nadie conoce, pero Señor amado, hoy es el día y la oportunidad de traer delante de ti nuestro corazón, de traer delante de ti nuestra vida y saber de que tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús creemos a esta palabra y desde ya te damos gracias, gloria y alabanza, Padre.